Para entender la formación del paisaje montañoso es fundamental que conozcamos la teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas nos dice que la corteza superior de la Tierra es una corteza firme y dura que está dividida en 12 principales segmentos conocidos como placas tectónicas. Esta corteza superior se le conoce como litosfera y según la teoría de placas, esta corteza superior se encuentra sobre un manto inferior conocido como astenosfera, que le brinda movilidad a la corteza superior debido a que en la astenosfera, debido a su presión y a sus temperaturas, las rocas y los materiales que se encuentran allí se encuentran en un estado cercano a la fusión. Esto hace que la zona sea mucho más dúctil y esto le permite a las placas tectónicas, es decir, a la litosfera, el movimiento que le da origen a dos fenómenos principales que son la convergencia de placas y la divergencia de placas. En el día de hoy nos vamos a centrar en la convergencia de placas, ya que pues es el principal factor que genera la formación del paisaje montañoso. Para ello debemos entender los conceptos de borde divergente, borde convergente, que veremos a continuación. Como estamos viendo en pantalla, un borde convergente es el límite entre dos placas tectónicas que se encuentran en colisión. Es decir, cuando dos de estas placas pertenecientes a la corteza se están juntando y generan un proceso de convergencia o de subducción que va a ir más adelante a darle forma a lo que conocemos como el paisaje montañoso. Por otro lado, tenemos la divergencia de placas que se encuentra en los bordes divergentes y que implica pues totalmente lo contrario. Son dos placas tectónicas que se encuentran en una separación constante. Esta separación permite que el manto de la Tierra expulse materiales que estaban al borde de la fusión y estos a su vez pues hagan parte de la corteza oceánica, ampliando así lo que entendemos como la corteza oceánica. Sin embargo, pues el tamaño general de la Tierra no se amplía debido a que cuando una placa en un extremo diverge, generalmente en el otro extremo está en un proceso de convergencia, lo que pues por decirlo así equilibra este proceso. Ahora bien, con los bordes convergentes, pues tenemos la originación de las montañas, lo que conocemos como la orogénesis, y estos bordes convergentes tienen tres maneras de representarse. Estas tres maneras varían según su zona, como estamos viendo en este momento en pantalla. La primera es la convergencia de tipo oceánico continental, es decir, cuando una placa en su corteza oceánica subduce debajo de una placa en su corteza continental. Esto se conoce en la geología como subducción o convergencia de tipo andino. Debido a que es la que se produce en las cordilleras americanas conocidas como pues los Andes, ¿no? Eh, en estas vemos como si no les molesta, me voy a volver un momento a mostrarles las placas tectónicas para que vean cómo la placa de Nazca y la placa suramericana se encuentran en un proceso de convergencia, en donde pues le han dado como resultado la formación de la cordillera de los Andes. Por otro lado, tenemos la convergencia de tipo oceánico-oceánico, que es muy similar a la convergencia anterior que vimos y consiste en básicamente dos cortezas o dos placas tectónicas convergiendo en su corteza oceánica. Lo que nos va a dar como principal diferencia es que no se van a generar arcos volcánicos continentales como en la convergencia tipo andino, sino se van a generar arcos de islas volcánicas. Islas debido a que pues no hay plataforma continental para sobresalir, entonces se van a entender como islas. Y el tercer tipo de convergencia es la convergencia de placas continentales y placas continentales, lo que implica una colisión de montañas que veremos más adelante con sus efectos como por ejemplo y con sus ejemplos como por ejemplo el monte del Himalaya que mi compañero Felipe pues se encargará de ampliar. Eh, ya adentrándonos en materia, vamos a analizar detalladamente cuál es el proceso de la subducción, qué estructuras se generan en la subducción y cómo pues este proceso le da origen a las montañas.
Principalmente los geólogos tienen la teoría de que el hecho de que una placa subduzca está relacionado directamente con la antigüedad de la misma. Vemos en la pantalla cómo la placa oceánica desciende, subduce por debajo de la placa continental y en ese proceso la litosfera oceánica traslada sedimentos, traslada agua y traslada diferente tipo de materiales hacia lo que es la astenosfera. Cuando la litosfera oceánica alcanza una profundidad de 100 kilómetros, que empieza a ser ya pues territorio de la astenosfera, estos materiales que vienen siendo desplazados entran en un proceso de fusión parcial. El agua procedente de la subducción y los materiales empiezan en un proceso de fusión parcial, lo que hace que estas rocas empiecen a emerger hacia la corteza de la Tierra, creando así lo que se conoce como cámaras magmáticas. En estas cámaras magmáticas vamos a encontrar, como nuestros compañeros anteriormente explicaban en el video sobre vulcanismo, pues procesos en los cuales gases y materiales piroclásticos van a empezar a abrir en la corteza de la Tierra unos conductos por los cuales finalmente va a haber lo que se conoce como una erupción y que le va a dar origen a un arco volcánico continental. Cuando estas erupciones terminen y el material magmático y las rocas ígneas que se han expulsado de estos arcos volcánicos se enfríen, se le empieza a dar forma a lo que nosotros conocemos como cordilleras. Eh, a su vez, pues el proceso es prácticamente el mismo en la orogénesis de los arcos volcánicos insulares o de los arcos de islas volcánicas. A su vez, este proceso genera, digamos, varias estructuras que son importantes a tener en cuenta, como lo son la fosa. La fosa en este caso es un espacio de la corteza oceánica que genera un, una fuerza hacia el fondo del océano debido pues precisamente a la subducción. Uno de las fosas más comunes es la fosa de las Marianas y pues representa o más bien marca el inicio de una placa oceánica en subducción. Vemos un espacio de antearco que es el espacio que hay entre la fosa oceánica y el primer arco volcánico. Vemos un espacio que se llama trasarco, que es precisamente el espacio o la cuenca que hay de sedimentos y de agua detrás de la fosa, es decir, al otro lado, entre la fosa, el proceso de subducción y el arco volcánico. Y estos serían, digamos, básicamente las estructuras que se forman alrededor de este proceso de subducción y orogénesis. Una vez este proceso está hecho, como mi compañero Daniel y mi compañera Alejandra nos van a explicar, las fuerzas gravitacionales y la erosión van a empezar a acabar de formar lo que nosotros conocemos hoy como paisaje montañoso o como las montañas que vemos en el mundo. Asimismo, entendemos que las montañas más altas que hay en el mundo son precisamente las montañas más recientes, en los cuales pues en los procesos erosivos y de las fuerzas gravitacionales no han afectado su tamaño. Y las montañas más antiguas, como los Apalaches en los Estados Unidos, son montes relativamente bajos, es decir, que ya han sido erosionados, perdón, por los distintos factores que hay en el mundo. Y ya con esto los dejo con mi compañero Juan Felipe, quien les va a explicar algunas dinámicas de las zonas de subducción y también va a ejemplificar a través de casos concretos como el Himalaya este proceso de subducción y orogénesis que estamos viendo. Posteriormente, como les comentaba, mi compañero Daniel y mi compañera Alejandra van a explicarnos cómo las fuerzas gravitacionales completan este proceso que estamos viendo.